Ser humano, sociedad y cultura. Presentaremos brevemente algunos conceptos que son importantes en el estudio del derecho. Ser humano. El ser humano tiene diversas acepciones. Aristóteles expresa que el hombre es un animal meramente racional. Atento a lo anterior, el ser humano debe satisfacer necesidades de índole espiritual e intelectual. El ser humano es un ente social por naturaleza, que en la búsqueda de la supervivencia ha evolucionado por diversas etapas hasta llegar a modificar el entorno que lo rodea. La modificación de ese entorno lo ha llevado a establecer reglas de convivencia y de trato social que permiten armonizar la interacción entre los miembros que integran esa comunidad. Con esa creación de las artes y las ciencias surge el derecho, y con él se tuvo la necesidad de construir una serie de instituciones de carácter jurídico que dieran estructura sólida a una civilización que, hasta el día de hoy, seguimos utilizando su legado en nuestro quehacer cotidiano. Sociedad. Por lo que se refiere a la sociedad, Luis Recasens Sitges expresa que la sociedad es la propia vida humana. Por lo tanto, se desprende la imperiosa necesidad que tiene el hombre de vivir en conjunto, no solo porque así su existencia es menos complicada, sino porque juntos se ayudan e incluso, gracias a esa unión, existe progreso. Cabe destacar que el término sociedad tiene diversos sentidos. Generalmente se aplica a todo conjunto de seres vivientes con cierto grado de organización interna, cuya finalidad es la de conseguir alimentación y defenderse de otros factores que ponen en peligro su supervivencia como especie. El ser humano, según Lapierre, tiene 4 grados de sociabilidad, que va desde un agrupamiento temporal hasta las sociedades superiores, cuyas relaciones entre sus miembros son complejas, de cooperación continua y en las que existe una clara división del trabajo, observando jerarquía y liderazgo. Cultura y derecho. La cultura tiene una función de vida, puesto que gracias a ella toda sociedad es capaz de perpetuarse. La cultura es transmitida de generación en generación, porque los descendientes tomarán aquello que les sea de utilidad, desecharán lo añejo e incorporarán las mejoras que sean más adecuadas, y, una vez terminado dicho proceso, estos transmitirán su cultura a los individuos contemporáneos. Recasens Sitges resume claramente cultura al decir que es lo que los miembros de una determinada sociedad concreta aprenden de sus predecesores y contemporáneos en esa sociedad, y lo que le añaden y modifican. En toda sociedad que tiene una cultura vemos la presencia del derecho, ya que es necesario para regular las relaciones entre los humanos, puesto que todo actuar del hombre está encaminado a un interés particular, y habrá casos en los que los intereses se contraponen unos con otros y surgen los problemas. Aquí es donde entra el derecho, para menguar los conflictos y tratar de que todos consigan sus fines. Presencia cotidiana del derecho. En una primera aproximación, notamos que el derecho se presenta como una realidad a la que el lenguaje alude, y en la que constantemente estamos dando por sentada la presencia e interacción con los demás. Porque cuando nos referimos al derecho siempre, o casi siempre, queremos reafirmar una situación o estado específico de nuestra persona dentro del grupo social al que pertenecemos. De ahí que cuando decimos tener derecho a algo, estamos considerando que podemos actuar o dejar de actuar de una forma determinada, o disponer como mejor nos plazca de ciertos objetos o bienes. De igual manera, cuando señalamos que algo es conforme a derecho, estamos haciendo referencia a acciones que se justifican o legitiman en función de parámetros o referentes que nos indican que esa acción es posible o correcta. Podemos percatarnos de que todas estas situaciones poseen un carácter relacional. Afirmar, como lo hacemos a diario en nuestra vida y en nuestra comunidad con los demás, que se tiene derecho a algo o a alguien que puede actuar de tal o cual modo, no es sino una forma de justificar o legitimar nuestras acciones o comportamientos en relación con nosotros. Es decir, que el derecho se refiere siempre, en forma directa o indirecta, a acciones u omisiones humanas que implican una necesaria relación con quienes nos rodean. La sola expresión derecho nos indica que hay una realidad a la cual se alude y que ésta se manifiesta en nuestra vida social, es decir, en nuestra relación o nuestro comportamiento con los demás, reafirmándose así la presencia cotidiana e ineludible del derecho. Carlos Santiago Nino denomina a esta constante expresión de lo jurídico en nuestras vidas como la omnipresencia del derecho, omnipresencia que se manifiesta en los actos más simples y que va creciendo en importancia a medida que estos pueden afectar o involucrarnos de una forma determinada con los demás. Por ejemplo, el solo hecho de salir todos los días de nuestras casas y dirigirnos hacia el trabajo, hacer uso del transporte público
o de uno propio y recibir un salario por la labor que desempeñamos. Son todas acciones reguladas y protegidas por el derecho. Cuando la legitimidad de nuestras acciones se pone en duda o su realización en peligro, entonces nos referimos a ellas utilizando la expresión derecho, o haciendo alusión al derecho que nos autoriza a actuar o exigir que otros actúen, hagan o dejen de hacer. Conviene subrayar que hacemos referencia a nuestro derecho o al derecho en general cuando nos vemos en la necesidad de defender, proteger o exigir algún bien, cosa o hecho de las acciones o cuestionamientos de otros miembros del grupo social o del poder socialmente organizado. Cosas o acontecimientos en apariencia nimios o comunes, como poseer y vivir en nuestra casa o circular por las calles. Es evidente que en la medida en que ese bien pueda afectar o verse afectado por los demás, nos acercamos cada vez más al derecho, incluyendo el empleo del mismo lenguaje. La palabra derecho se emplea, se desenvuelve y se ubica en la vida social. El derecho permite normar, regular y conducir muchas actividades, relaciones y comportamientos sociales. Otras formas de lenguaje social van a distinguirse del derecho por aspectos específicos de su función y sus fines, por los sujetos e instituciones que lo emiten y aplican, y sobre todo por la forma especial en que las normas jurídicas garantizan su cumplimiento, es decir, por el modo en que puede ser aplicada su sanción a efecto de reforzar su eficacia. Estas otras acciones de las que se distingue el derecho son convencionalismos sociales, la religión, las costumbres, etc. La presencia de la palabra derecho en el lenguaje coloquial nos indica la existencia de un hecho o fenómeno al cual aludimos, estemos conscientes o no estemos conscientes de su existencia, que éste es de naturaleza social y que al aparecer su presencia se acrecienta en función de la trascendencia social precisamente de los actos que regula, es decir, en términos de la mayor o menor importancia de los valores o intereses que están en juego. Sin embargo, estas afirmaciones de hechos o realidades no responden por sí solas a nuevos cuestionamientos que surgen junto con aquellas. En tales cuestionamientos es menester plantear al menos dos cuestiones fundamentales. ¿Por qué y para qué vivimos en sociedad? ¿Qué vínculos existen entre nuestra vida en sociedad y el derecho? Giuseppe Lumia, entre otros autores, ha señalado que el hombre no puede vivir más que asociado a sus semejantes. No es desde luego una constatación reciente, como tampoco lo es la conciencia de la variedad y complejidad de los problemas suscitados por la naturaleza social. Efectivamente, nuestra vida se da y se desenvuelve en sociedad, en asociación, querida o no, con nuestros semejantes. El hombre, cabría afirmar, está condenado, entre comillas, a vivir en sociedad. Esa es su dimensión existencial, dado que, como explica Luis Recasens Siches, el ser humano requiere de una interpretación inicial del mundo en el que se halla y es incapaz de satisfacer por sí mismo todas sus necesidades. Ambas circunstancias nos constriñen, más allá de nuestra conciencia y voluntad, a desenvolvernos en un mundo colectivo dentro del cual nacemos y nos desarrollamos. En el mismo sentido se expresa Trinidad García, cuando afirma: normalmente la vida del hombre se desarrolla en sociedad porque así le imponen las leyes de la naturaleza a que está sujeta nuestra especie. La vida humana es vida de relación. Las actividades de los hombres se desenvuelven las unas al lado de las otras, bien tendiendo a alcanzar propósitos independientes entre sí o con un común objeto, bien persiguiendo por medios encontrados fines opuestos y dando nacimiento a inevitables conflictos.